parques nacionales en Chile, que es evidente que hoy día no pueden estar cerrados, no solamente por la falta de ingresos que implica, sino que por la imagen que presenta el país frente a turoperadores que planifican con largo tiempo las visitas, y sobre todo cuando Chile se ha vendido como un país que es el turismo naturaleza. Entonces hay varios efectos ahí relevantes. Yo creo sinceramente que hoy día no está el ministro ni el subsecretario, pero creo que es importante que se pronuncie la más alta jerarquía del ministerio, siendo un ministerio tan importante para el país, respecto de una solución concreta que parta lo antes posible. Yo de verdad lamento porque las consecuencias que esto está teniendo, yo ayer pasé por una de las oficinas de CONAF, están ahí los globos negros, es una situación que no debiera ocurrir. O sea, ahora no quiero decir quién en mi opinión tiene la razón, porque eso es lo que me preocupa, este gallito que pudiera significar, bueno, no me gusta una decisión, entonces pido que se vayan todos. No sé si eso es lo más adecuado. Yo creo que siempre el diálogo es lo primordial. Si hubiera sido una persona externa o el grupo fueran personajes externos a la institución, uno podría decir, bueno, pusieron personas que políticamente, por temas políticos y probablemente eso genera un desencuentro con los funcionarios, pero este no es el caso. Entonces, yo creo que sin duda hubieron ahí situaciones que, en mi humilde opinión, fueron un poco erráticas, como sacar un acta con la ausencia de alguien tan importante como el representante de los trabajadores. Pero no hay manera de revertir esas cosas, no hay manera de dar un paso hacia atrás y de ordenar esto y llegar a algún acuerdo por el bien de la institución, como bien dice la presidenta de esta comisión, sobre todo cuando hay una institución que costó no sé cuántos años, 10, 13 años, 15 años. Y también hay que decirlo, esos 15 años tuvieron una cuota de desencuentro con los sindicatos, que por eso no avanzamos. O sea, esto no es políticamente correcto y yo no estoy buscando votos de nadie, lo estoy diciendo porque es verdad. Fue difícil negociar, porque son muchos sindicatos. Pero por otro lado también, el sacar al SVAP de las áreas silvestres protegidas, a nosotros, yo lo digo por mí, me costó varios años aceptarlo, porque igual no es fácil. Entonces creo que el tiempo nos pone a prueba a la institucionalidad y todos los profesionales vinculados al tema tenemos que ser capaces, incluidos los senadores, de ayudar a encontrar una solución, porque cortar cabezas lo puede hacer el gobierno, nadie se lo impide. El tema es la consecuencia que implica que cada vez que no nos guste algo o que algo no nos parezca, tengamos que sacar los profesionales, sobre todo gente que lleva tantos años en la institución. Esa es mi preocupación y me hubiera gustado que, usted lo dijo el otro día, que no vino el ministro, pues no estaba. Entonces, no deja de ser importante la opinión. O sea, el ministro ha estado súper ausente, ¿no? Y eso hay que decirlo también. Y lo planteamos en la reunión anterior. Ahora, yo creo que uno tiene que cuidar mucho las formas, ¿no? Las formas como se relaciona con los sindicatos, con los trabajadores que toca liderar. Mi problema es cómo tú lideras después, ¿no es cierto?, cuando existe este conflicto. Cuando no están las confianzas, cuando no está la posibilidad, ¿no es cierto?, de armar equipos. Entonces, ese quiebre que hoy día se produjo es muy difícil de resolver. Y yo creo que esto tiene que ir escalando, lamentablemente ya no en las autoridades del Ministerio de Agricultura, sino tiene que ir escalando, ¿no es cierto?, hacia las autoridades superiores para que resuelvan este tema. Yo creo que vamos a completar 2 semanas, ¿ah? Dos semanas. Y todo lo que económicamente, mire, todo lo que económicamente complica esto, pero además la imagen país que estamos teniendo, a mí me llamaron de varias organizaciones de turismo, pero también lo que significa, ¿no?, para los propios trabajadores y trabajadoras de la CONAF. Así que yo espero que lleve esto, Catalina, al ministerio.
Y la ausencia del ministro ha sido, yo diría, la tónica, ¿no? La tónica, porque si él está de acuerdo con lo que se hizo, que lo diga. Ah, si él está de acuerdo, que venga para acá y que lo diga y que se haga responsable, ¿no es cierto?, de esto. Pero además, dejar sola la institución, con todo lo que hoy día corresponde, no me parece. No me parece. Bueno, entrando a la orden del día, vamos a conocer la opinión del académico y representante de la ONG de Suelo Sustentable, el señor Luciano Duhalde, sobre la indicación sustitutiva presentada al proyecto de ley marco de suelo, boletín 14.714-01. Está por Zoom. Ay, don Luciano, ¿cómo está usted? Hola, hola, buenas tardes. ¿Bien y ustedes? Bien, buenas tardes. Gracias por estar presente en la reunión. Y el otro día lo esperábamos, pero entendíamos que no tenían la señal, ¿no es cierto?, para poder conectarse con la, yo diría, con la rigurosidad o regularidad, ¿no es cierto?, para poder exponer. Así que hoy día le ofrecemos la palabra a don Luciano y muy agradecida, ¿no es cierto?, que hoy día esté con nosotros. A usted, bueno, se lo agradezco. Me disculpo por la semana pasada. Estaba en terreno con un curso con mis estudiantes y lamentablemente me quedé sin señal. En un terreno donde siempre usualmente tenemos señal, así que fue un poco sorpresivo. Así que me disculpo por ello. Eh, bueno, respecto al proyecto de ley marco de suelo, eh, yo represento a la ONG Suelo Sustentable, ONG que es pionera también en el proyecto. Y bueno, quería expresar parte de la opinión que tenemos como organización. Opinión que radica principalmente en lo que en lo que abarca el artículo número 1 del proyecto, en donde se dice que la presente ley tiene el objeto la protección, conservación y recuperación de los suelos a través de la gestión sostenible por medio de la implementación de políticas, planes, programas y acciones que permitan su identificación, estudio, clasificación, conocimiento y divulgación. Eh, pero lo que nos genera un poquito de ruido es que estos planes, programas, políticas y acciones como que van quedando, a nuestro parecer, como para una segunda etapa. Y eso nos preocupa un poquito a la hora como de la implementación de la ley, del proyecto de marco de suelo. Por otro lado, bueno, que también ya se ha discutido aquí en la comisión, en lo que respecta al final del último artículo, que es donde se habla de que no se incluyen dentro de su aplicación las fuentes energéticas ubicadas en el subsuelo, eh, tema que ya hemos discutido largamente, se ha discutido también aquí en la comisión. Y por supuesto que también nos hace ruido, como ya se ha expresado anteriormente. Eh, por último y principalmente, es relevar la idea de la creación de un instituto de suelo, que también se ha mencionado aquí. Nosotros creemos que es muy importante, más allá de la idea de armar un catastro, porque en el país hay distintos grupos de científicos que se están dedicando a estudiar el suelo. Entonces, eh, si bien es muy importante la creación de un catastro, creemos que este catastro en realidad también se podría construir de otras maneras, incluso con el conocimiento científico que hasta ahora se mantiene en temáticas de suelo. Entonces, queríamos relevar la idea de que es importante que este instituto también contemple, dentro de sus objetivos o misiones, la recuperación del suelo, la protección de estos y diferentes iniciativas que promuevan la conservación de los suelos, eh, que se encuentran de manera más prístina en el país. Eh, y bueno, también hacer mención
a que este ha sido un trabajo muy largo, llevado a cabo por un gran número de profesionales. Si bien se ha hablado de alrededor de una cifra de alrededor de 50 estudiosos, expertos o académicos en temáticas de suelo, la verdad es que muchas más personas expertas en el tema también han trabajado y bueno, agradecerles su tiempo y la dedicación que le están poniendo a este proyecto. Eso. Muchas gracias, don Luciano. Senadora Aravena. Gracias, Luciano. Gracias también a la ONG, que ha sido parte integrante de este proceso del primer día. Y tal como tú lo dices, ha habido muchísima más gente que solo la que se ha nombrado. Y en ese sentido me quiero permitir, Luciano, si es que te acuerdas, cuál fue, hay un aporte que hizo la ONG que quizás no se ha comentado mucho, no lo sé, respecto de una plataforma de divulgación de esta ley y que permitió, cierto, hacer de alguna manera un espacio de opiniones de personas, sobre todo en épocas muy difíciles, que fue la época de la pandemia. Si pudiera contar Exacto. brevemente, Luciano, se lo agradecería para la historia de la ley. Ya. Espérame, Bueno, sí, para que puedas, espérate Luciano, dígame. para que puedas juntar varias preguntas, ¿ya? Mira, ¿Ya? tú planteaste que en términos, porque nos interesa mucho el artículo primero, ¿ah? El artículo primero, que en el fondo es el concepto, ¿no? O el objeto Claro. de esto. Entonces, tú planteaste que no te gustaban porque la sensación de que las políticas, planes y programas eran como en segunda etapa. Si pudieras explicitar un poco mejor eso, ¿ya? ¿A qué te refieres? Y lo otro, que el Ejecutivo, el Gobierno, quiere incorporar conceptos en el reglamento, cosa que a nosotros no nos gusta y además porque eso no es lo común y corriente dentro de, de cuando hacemos una ley marco, ¿no? ¿Tú crees que hay conceptos de los que ustedes trabajaron que falten en el proyecto, que deberían incorporarse en el proyecto? Esas tres preguntas y que nos puedas explicar, ¿no? O relatar lo de la plataforma como la ha planteado la senadora Aravena. Eso, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya, bueno, respecto a lo primero, a la plataforma, esto se implementó, bueno, anteriormente la presidenta de la ONG era Miriam Yona, que es una académica también experta en temáticas de suelo. Eh, Ella, junto con eh, otros ex integrantes de la ONG, implementaron una plataforma para poder recopilar opiniones o distintas visiones que habían en, a nivel nacional eh, sobre este proyecto de ley marco de suelo, sobre lo que eh, aspiraban los distintos expertos y profesionales en temáticas de suelo a lo que podría ser una buena ley de ley marco de suelo. Básicamente, la misión de la plataforma era recopilar las ideas de todas las personas que estuviesen capacitadas o calificadas para poder opinar respecto al tema. Esto se implementó durante la pandemia. Me parece que se empezó a implementar en el año 2020 y duró hasta el 2021. Eh, Lamentablemente por algunos inconvenientes, malos entendidos, la plataforma se tuvo que bajar al final, no tuvo mucha utilidad y me parece que eh, sí, hubieron ahí algunas diferencias y finalmente la plataforma, si bien se utilizó internamente, me parece que no se ocupó, no se entregó como eh, al ministerio. Eh, No, 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 hay... se generaron varias confusiones en ese tema en ese momento. Eh, pero sí sirvió para poder recopilar las opiniones de los expertos eh, a nivel nacional. Eh, Pasando a la segunda pregunta, respecto al artículo número 1,
Sí, a ver, a ver, yo creo que la preocupación que hay respecto al artículo 1 a que la implementación de políticas, planes y programas pueda quedar como a una segunda etapa eh, es que no en el primer artículo se especifique que como que directamente se vayan a hacer políticas públicas, sino que eh, su gestión va a quedar por medio de esta implementación de políticas, planes y programas. Entonces, eso puede que sea un tema de redacción, eh, pero dentro de las opiniones que hemos logrado recopilar, existe cierta preocupación de que la implementación de las políticas pueda quedar como relegada a una segunda etapa, o quizás eh, a, a responsabilidad de un segundo organismo. Eh, Esa es como la preocupación que existe respecto a esa primera parte del enunciado. Eh, y, eh, Y los claro. conceptos, los conceptos. Ah, sí, respecto a los conceptos, claro. Es que en el anteproyecto venía una gran cantidad de conceptos que eran importantes y nos parecían atingentes también al proyecto de ley marco de suelo y que se fueron sacando porque podían generarse ciertos choques con otras leyes, con leyes que quizás tienen mayor atingencia a otros ministerios. Entonces, claro, se sacaron varios conceptos como restauración, como recuperación también. Eh, Me parece que también se sacó el concepto de contaminación. Eh, entonces, claro, eh, en una primera instancia, cuando vimos las indicaciones, eh, básicamente se había sacado casi todo el marco conceptual que se había propuesto inicialmente en el anteproyecto. Entonces, pero desde el Ministerio de Agricultura nos comentaban de que básicamente se habían sacado conceptos porque podían generar como interferencia con atribuciones de otras instituciones del Estado. Eso, no sé si... Sí, 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 se aclaró. ya, sí. Ahora no sé si... Claro, porque fueron varios conceptos en realidad los que se sacaron, muchos. O sea, la mayoría quedó fuera en realidad respecto al anteproyecto original. Ya, No sé si quiere verlos como de manera puntual, pero... ya, nosotros vamos a, como tenemos el anteproyecto y tenemos lo que ha propuesto el Ejecutivo, ¿Aló? lo vamos a revisar. Vamos a comparar ambos y vamos a revisar qué conceptos quedan fuera. ¿Ya? Ah, Pero, ya, ya, perfecto. pero de todas maneras queríamos chequear si había algún concepto que ustedes dijeran que no está en el proyecto del Ejecutivo y que ustedes piensen, ¿no?, que debería estar casi obligatoriamente. Eh, O puedes sí, es que, enviarnos, o puedes enviarnos es que, tu opinión, puedes enviarnos tu opinión por escrito también. ¿Ah? ya, Si necesitas le vamos a hacer más análisis. ¿Mm? ya, sí, es que esto también fue harto tema de discusión porque en realidad fueron tantos los conceptos que se sacaron que como que darle relevancia a uno nos generaba ruido porque dejábamos fuera a otros también. Entonces, eh, podemos conversarlo y con mayor detalle y hacer llegar O algún, sea, una opinión. si fuera posible, nos dijeron que además los otros colegas de ustedes, ¿no?, que participaron en la mesa, nos plantearon que se iban a reunir y ver cuáles eran las diferencias y aquellos conceptos que, no sé si habrá llegado eso, no, todavía no, y aquellos conceptos, ¿no?, que deberían estar
obligatoriamente en el proyecto y que hoy día el Ejecutivo no los incorporó. Entonces, quizás podríamos hacer un esfuerzo de incorporarlos, ¿ya? Así que Súper. sí, ¿Y eso, sí, a dónde se los podría enviar? a la Secretaría. Ah, Sí, perfecto. a la Ya, súper. Secretaría y a través de la Secretaría, porque entra formalmente a la comisión, nosotros poder revisarlo con los demás senadores y senadoras. ¿Mm? Perfecto. Muchísimas Eso. gracias. No, muchísimas gracias a usted, que tenga un muy buen día y muchas gracias por participar en este proyecto tan importante para el país. ¿Mm? Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Muy buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Chaito. Muy bien. Vamos ahora entonces para continuar con el análisis. Saludar, ¿no es cierto?, a la directora de ODEPA, a los representantes de CIREN, bueno, a la representante del Ministerio. Y vamos a escuchar ahora entonces a la directora de ODEPA, ¿sí? Directora, y después a CIREN. Muchas gracias, presidenta. ¿Puedo hacer un comentario respecto de lo anterior? No, quería manifestar nuestra voluntad de revisar cuáles son los conceptos que puedan ser relevantes, que sea necesario incluir. Y quisiera destacar cuáles fueron los elementos que nosotros tuvimos a la vista para modificar algunos. Y esos elementos tienen que ver con que en algunos casos existían algunos conceptos que no eran utilizados en el cuerpo normativo y por eso los dejamos fuera. En otros porque existían diferencias respecto de cómo se empleaban acá y no había coherencia con otros cuerpos normativos que también tienen relación con el suelo, en particular con algunos de ordenamiento territorial. Y el tercero, porque había algunos conceptos que no estaban definidos y que nosotros los pasamos a definir, pero es un espacio en el que estamos absolutamente disponibles a trabajarlos en la mesa técnica que se conforme para estos efectos y podemos ir avanzando sin ningún problema. Respecto de la definición del artículo 1, también es un espacio en el que podemos mejorar la redacción si es que no estamos entendiendo lo mismo en las distintas partes y es relevante que entendamos lo mismo. Entonces, eso, quería partir manifestando nuestra voluntad de abordar esos dos ámbitos que han sido mencionados. Y quisiera ahora referirme a la invitación que se nos ha cursado en particular. Quisiera partir destacando que, que en la administración del presidente Gabriel Boric hemos dado especial relevancia al suelo y a la capacidad que tiene el suelo para producir alimentos y también para el crecimiento económico. Lo reconocemos como uno de los patrimonios más relevantes de nuestro sistema alimentario y es por eso que hemos impulsado distintas normativas que tienen que ver con su restauración, recuperación, conservación y uso principalmente. Entonces, eso quería partir destacando. Y en ese ámbito es que desde ODEPA hemos liberado estos proyectos principalmente y en particular el proyecto de gestión sostenible de suelos SIGES exige que nosotros trabajemos en contar con mayor información sobre cuál es la situación de los suelos hoy día y cómo van teniendo impacto o no las distintas políticas públicas que estamos implementando. Entonces, en ese ámbito es que el año pasado nosotros desde ODEPA licitamos un estudio que tenía por objeto establecer una metodología que fuera replicable, que permitiera estimar de manera precisa cuál era la pérdida de suelo, que pudiéramos identificar además cuáles eran las áreas críticas de erosión y que de esta forma generáramos insumos para la toma de decisiones. ¿Y cuáles decisiones son relevantes acá? Por ejemplo, cómo podemos focalizar políticas públicas, cómo podemos hacer mejor uso de distintos instrumentos de fomento que existen en el Ministerio de Agricultura. En resumen, cómo podemos generar acciones desde las políticas públicas para fortalecer el cuidado de nuestros suelos. Y esta licitación que nosotros realizamos fue adjudicada por el Centro de Información de Recursos Naturales CIREN, y hoy día está acá la directora, Caterina Araya, que nos gustaría que fueran ellos los que presentaran los resultados de este estudio, porque son quienes tienen el conocimiento técnico más preciso, Presidenta. Yo suelo decir que hace 20 años, cuando me tocó estar en la Comisión de Agricultura, era la única mujer que estaba en la comisión, y fue por muchos años así. Después se empezaron a incorporar más mujeres a la comisión.
Y hoy día con gusto vemos que somos puras mujeres en la comisión, que estamos hoy día, que estamos hoy día tanto en la Secretaría, ¿no es cierto?, como las dos senadoras que nos interesa tanto el tema, ¿no?, como quienes están por el Ejecutivo, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Antes, 20, 25 años hubiesen sido puros hombres los que hubiesen estado, disculpándome a los hombres que están aquí, ¿no? Pero cómo han cambiado los tiempos, cómo han cambiado los tiempos. Bueno, nos hemos desarrollado. Es que en un minuto empecé a recordar la Comisión de Agricultura de la Cámara hace 20 años atrás. Directora, muchas gracias por venir. Estábamos muy atentas a lo que usted nos quiera plantear, porque este estudio es muy, muy, muy importante. Así que le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. A través suyo también saludar a la senadora Aravena, con quien hemos estado también en diferentes oportunidades trabajando, sobre todo también en la Ley Marco de Suelo. Comentarles que el Centro de Información de Recursos Naturales CIREN es un instituto tecnológico público perteneciente al Ministerio de Agricultura y que durante sus 61 años de trabajo, en estos últimos 50 años, entre CIREN y EIREN, hemos recopilado, homogenizado y completado toda la información generada por instituciones públicas y también profesionales, los estudios agrológicos a nivel nacional. Por lo tanto, desde el año 60 en adelante, en el año 60 se hace el primer inventario de recursos naturales, donde se realiza el primer estudio integrado con el vuelo aerofotogramétrico realizado a través de fondos BIT. Luego, ya en la década del 70, generamos el primer mapa de aptitud de los suelos. En los años 80 se genera el primer proyecto CIREN para recopilar, generar y procesar información básica de recursos naturales con el objeto de mantener una información útil y confiable en relación también a los suelos de nuestro país. Ya en el año 90 se realiza el primer estudio agrogeológico de recopilación de todos los estudios agrogeológicos existentes y la homologación de ellos en una escala 1/20.000. En los años 2000, el primer estudio de erosión de los suelos. En el año ya 2010 o en esa década, el programa de uso de suelos, donde se inicia con la región de O'Higgins. Luego ya en el año 2000 en adelante, 2020, la actualización y características físicas, químicas y biológicas de los suelos y la estandarización de los modelos de análisis. Y hoy estamos actualizando las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Metropolitana, Ñuble y además un nuevo estudio en la región de Magallanes. Primero, porque CIREN genera, actualiza, gestiona información y también algo principal que se nos ha solicitado del Ministerio es la democratización de la información existente. Al tener toda esta información, estimada Presidenta y Senadora, hacemos parte que durante todos estos años, estos 61 años, CIREN ha trabajado las temáticas de suelo y ha recopilado esta información y la resguarda año a año en su actualización. Es importante, senadora, poder destacar, y estimada Presidenta, lo que se ha estudiado actualmente y cómo hemos ido actualizando esta información. Como usted puede ver, ya se ha estudiado cercana a los 18 millones de hectáreas a nivel nacional, con años de actualización 2025 y ya la producción 2025-2027 para las regiones de la Araucanía, por ejemplo. Actualmente estamos trabajando en la región de Ñuble y terminamos hace poquito la región de Valparaíso y la región metropolitana. Es importante señalar, Presidenta, que como usted puede ver en esta tabla, desde las regiones de Arica, Parinacota hasta la región de Magallanes, solo el 1,6% de los suelos de Chile son clase 1 y 2. Y si pasamos la siguiente lámina, usted puede ver que solo el 6,8% están entre los suelos clase 1 y clase 4. ¿Por qué es importante destacar esta información? Primero porque en un territorio sumamente pequeño, escaso, Chile tiene una altísima producción silvoagropecuaria. Ni comparado con países vecinos como Brasil, Argentina u otros países de la región, CIREN hoy día, a través de estos estudios que permiten la caracterización del suelo y los estudios del suelo, nos permite llegar a este tipo de conclusiones. La siguiente.
Queremos mostrarle un ejemplo del trabajo que ha realizado Siren, por ejemplo, en la región de Valparaíso, que acabamos de terminar con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso. Pudimos trabajar y sumar al estudio agrológico 300.000 hectáreas nuevas a través de 115 muestras de laboratorio con análisis físicos, químicos y de materia orgánica. Descubrimos 2 nuevas series de suelo, como es los Molle y la Ballena, y asimismo pudimos identificar que solo el 17% de los suelos de la región de Valparaíso son aptos para cultivo, o sea, suelos entre 1 y 4. Y como usted lo ve en la tabla, así es, como usted lo ve en la tabla abajo, es posible establecer que el 52% de los suelos de la región no son... Disculpe, senadora, había olvidado que habíamos traído un material para cada uno de ustedes. No hay problema, no hay problema. Ya. Hay más información, senadora y presidenta, si es que lo requieren, pero aquí creemos que es lo más fundamental. O sea, perdone, presidenta, yo le pediría que si tiene más información, la envíen a Secretaría para... Dado que estamos viendo esto, todo sí. Que era una PPT de como 60 y la redujimos un poco, ¿ya? Pero le podemos mandar el estudio completo. Ahora bien, creemos fundamental señalar cómo nosotros en nuestro país se utiliza el recurso suelo. ¿No? ¿Cómo lo estamos utilizando? Cuando estamos las dos, nomás podemos... Sí, pueden preguntar cuando ustedes quieran. ¿Puedes decirme cómo clasificaron estas 2 nuevas series? Perfecto. Pasa que en el estudio de Valparaíso, a través de este FNDR, lo que hicimos nosotros fue un balance hídrico, la relación de oferta y demanda de agua y además un monitoreo hortícola. Para poder realizar el balance hídrico era necesario estudiar los suelos. Ya la región de Valparaíso tenía un porcentaje importante de estudios agrológicos, pero gracias a este recurso pudimos actualizar y estudiar por primera vez todos los suelos del sector norte de la región. Al estudiar los suelos de la región norte de la región, los Molles, la Ballena, arriba la Ligua, se identificaron estas 2 nuevas series de suelos. Y es por eso que, como no estaban levantados anteriormente, pudimos decir, se descubrieron y se bautizaron estas dos nuevas series. Y el gobierno regional pasó los recursos. Así es. Porque nuestra propuesta original también era que los gobiernos regionales pudieran ayudarnos en levantar esto. ¿Cuánto salió el estudio? El estudio de balance... Estoy pensando por región. Sí, el estudio en la región de Valparaíso, balance hídrico y monitoreo hortícola que nos permite hacer toda la actualización, salió cercano a los 800 millones de pesos. Se levantó la región completa. Las 5 cuencas principales más las cuencas costeras y se generó una plataforma. Sí, 24 meses. 24 meses. Seguimos. Creo importante señalar, justamente por lo mismo, este estudio nos permitió identificar ciertas situaciones quizás complejas, pero nosotros como organismo técnico la dejamos al conocimiento de la autoridad. Es importante señalar que, como yo ya le decía, que solo el 17% de los suelos de la región de Valparaíso son suelos entre 1 y 4, pero pudimos descubrir que cerca de un 28% de los cultivos están hoy día en suelos no aptos para el cultivo. Queremos decir que están en suelos 5, 6 o 7. Y asimismo, existen plantaciones de frutales, como ustedes lo pueden observar en la tabla, con suelo que nosotros le llamamos, que está permitido solo para la vía silvestre, en suelo 8. Lo que está mayormente plantado son frutales, en laderas. Aquí en este mapa que ustedes pueden ver, en el sector de Panquehue, el 45% de sus plantaciones frutícolas están en suelos 7 y 8. En la comuna de Yayay, el 39%. Y Panquehue tiene el mayor porcentaje regional, con cultivo en terreno, clase 8. Es importante que lo tengamos a la vista. Hay distintas versiones, teorías y también posiciones, de que mucho más vale quizás tener un cerro cubierto que descubierto. Pero cuando nosotros hacemos el análisis mirándolo desde un punto de vista que había una escasez hídrica importante en la región, es importante señalar
que sí hay plantación que utiliza una infraestructura importante de agua en los cerros. Ahora, el suelo es importante, sí. Lo que tú estás planteando es como el meollo del asunto, porque en realidad yo quiero preguntarte si en línea, en esas zonas, ha hecho estudios, porque claro, podrían haber dos teorías justamente. Tenemos cubierto el suelo, lo tenemos descubierto, pero también habría una tercera, que es con qué lo tenemos cubierto, porque el con qué podría cambiar incluso la calidad del suelo y poder reclasificarse en unos años más. Entonces, ¿se ha hecho alguna investigación en torno a ese tipo como de... se desconoce? Siren, Y otra pregunta en relación a... Porque uno... A mí me ha tocado ver muchas fotografías, ¿no? De qué es lo que estaba sobre el suelo antes de que se colocaran los frutales. O sea, mi región, O'Higgins, ¿no? La región que yo represento, teníamos mucho bosque esclerófilo, ¿ah? Y un bosque nativo esclerófilo y que se destruyó. Y que se colocó el objetivo bueno, pero lo estamos cubriendo con este otro. Pero han quedado muchos de esos abandonados hoy día. Entonces, el suelo quedó absolutamente desprovisto, de ninguna de las dos. Entonces, se han hecho esa comparación que es lo que existía antes de los frutales en ladera, ¿no? Senadora, Siren trabaja hace mucho tiempo a través de imágenes satelitales y para poder realizar los estudios, por ejemplo, el catastro frutícola que realizamos en conjunto con ODEPA y que tenemos una trazabilidad de más de 30 años de este trabajo, es posible establecer en las diferentes zonas que había plantado antes. Y efectivamente en la región de Valparaíso había un bosque esclerófilo y ahí están las discusiones importantes que se pueden dar en el territorio, pero es posible llegar a esa información en las diferentes regiones del país. Ahora, cuando ustedes me preguntan por qué es importante tener esta información, por qué es clave que por lo menos Siren siga trabajando en el suelo, es porque, primero, ¿de qué nos sirve saber qué está plantado? ¿De qué nos sirve saber la actualización de los suelos de nuestro país? Primero porque es importantísimo hacer una gestión importante del agua, conocer los sistemas productivos de nivel nacional y también conocer el desarrollo agropecuario, porque es importante señalar que CONAF genera la cartografía de cómo está utilizado el suelo. Pero hay una parte importante que CONAF delimita que se llaman suelos agrícolas. Pero Siren lo que hace es que hace, como voy a decirlo coloquialmente, hace un zoom sobre el suelo agrícola y nosotros identificamos desde el año 2013 a la fecha qué está plantado ahí. ¿Cómo lo hacemos? Mayoritariamente se hace con imágenes Landsat, imágenes satelitales que nos permite hacer un levantamiento de base. Luego que están identificadas esos espacios, nosotros vamos a terreno y verificamos. Esa es la principal diferencia que tiene Siren con otros centros de estudio, dado que es bastante quizás más fácil tomar solo la imagen satelital y establecer que está plantado dependiendo de la resolución. Pero muy distinto es estar en el territorio para establecerlo. Y esa es la calidad de los estudios, pero además la trazabilidad de los estudios, que ya lo venimos desarrollando el año 2013 con una metodología, por lo tanto nos permite hacer comparaciones en el tiempo. Como usted puede ver, tenemos actualizaciones desde el año 2019 hasta el 2025 y con la proyección de Araucanía al 2027. Vamos con la siguiente. Sí. El suelo, y lo hemos intentado de establecer ustedes, senadoras, nosotros como Siren y el Ministerio de Agricultura, es un recurso natural no renovable en una vida humana. Y hay que repetirlo como un mantra, ¿no? Primero porque todos conocemos el ciclo del agua y sabemos que el agua funciona de cierta manera, pero desconocemos cómo funciona el suelo. Un suelo para volver en su ciclo necesita más de 30.000 años para poder regenerarse. Por lo tanto, la atención que hay que poner al recurso natural del suelo es clave. Las principales amenazas que ha sufrido el suelo son incendios forestales, cambio climático, parcelaciones, entre otras. Es importante, se lo dejamos acá, senadora,
para poder hacer un zoom en los incendios del año 2017 y el año 2023. Por ejemplo, en la región del Maule hubo una pérdida de capacidad de uso de suelo en los suelos 7, que son mayoritariamente bosques, cercana a las 200.000 hectáreas. En la región de Ñuble, también en un suelo 7, una pérdida importante cercana a casi las 40.000 hectáreas. Esto fue trabajo también propio de Siren. Ahora ya vamos llegando a la parte importante, los suelos degradados de nuestro país. Los suelos es la siguiente, más indicativa. Tenemos un porcentaje de suelo degradado cercano al 56% del territorio nacional, con mayor o menor degradación, pero con un 56% de degradación. Y cuando ya nos vamos a las regiones, yo solo puse como ejemplo. Siren ha logrado además valorizar económicamente los suelos degradados, porque cuando en Chile hablamos de dinero hay mayor atención al parecer a la situación que estamos viviendo. Solo en la región del Maule se pierde anualmente 7 millones de dólares por temas de suelo degradado. Pero si hacemos la suma entre Coquimbo y los lagos, son cercanos a los 50 millones de dólares, haciendo la suma anual entre Coquimbo y los lagos. Y también al tener suelos degradados y querer utilizarlos, que es posible, se hace una inversión, estamos generando e importando una gran cantidad de fertilizantes, agroquímicos para ir mejorando el suelo. Mira, la cifra es brutal, o sea, los 56%, pero podemos clasificar ese suelo degradado en los que sean irrecuperables, en lo irrecuperable y en los que no. Tenemos la información, senadora, nosotros hicimos un estándar, severa, moderada, tenemos el cuadro. Yo creo que es importante que pudiéramos saber cuál podemos recuperar, pensando además en la ley que queremos hacer, la ley. Entonces creo que trata de afinar el 56. ¿Te parece? Sí. ¿Ya? En la presentación completa está, desagregado por comuna inclusive. También queremos mostrarles la situación que pasa con las parcelaciones a nivel nacional. Siren, a través de otro programa que tenemos con el Servicio de Impuestos Internos, nosotros trabajamos la actualización de los predios rurales y pudimos identificar que entre el año 2014 a la fecha hay un aumento de 127% de parcelaciones. A nivel regional, que acabamos de terminar la región de Valparaíso, es importante señalar que cerca de 160.000 hectáreas con suelos potencialmente silvoagropecuarios están convertidos en parcelaciones de 1,5 hectáreas. Presidenta y senadora, les quería pedir la autorización para que Juan Pablo, nuestro jefe de la Unidad Forestal y Erosión, pueda continuar con la implementación del indicador de pérdida de suelo. Como único varón en esta mesa, bienvenido. Me presento para quienes no me conocen, soy Juan Pablo Flores, trabajo en Siren hace 15 años y doctor en esta materia, así que les voy a dar una pequeña presentación de lo que nosotros hemos realizado como Siren. Ya han visto un poco las credenciales de Siren y a muy bien traer vino este trabajo proveniente desde ODEPA, colaboramos entre servicios hermanos o primos dentro del Minagre y junto al equipo de Bernabé, para poder establecer un indicador de suelo, porque se anda buscando siempre a nivel internacional tener un indicador, una medida de saber qué, cuánto o más podemos nosotros proteger el suelo. Claro, aquí, como vengo del Maule, yo coloco unas imágenes del Maule. Este es una fotografía camino a Constitución, ¿ya? Por al lado del ferroviario
Talca Constitución, y podemos ver, me preguntaba usted respecto a si podemos recuperar o queremos ver cifras de lo que se puede recuperar. Este suelo que se ve aquí, que se ven una serie de regueros en esta ladera, que tienen algunos principios de cárcava, sí podemos proteger con una ley. Y es más, tenemos nosotros en Chile 9 decretos y 8 leyes que hacen referencia. O sea, hay una acción vinculante entre la protección del suelo y la legislación. Que es importante decirlo porque el Estado tiene que hacerse responsable de esto, y esto por eso nos amerita esta reunión. Bueno, nosotros con las credenciales que tenemos de CIREN pudimos desarrollar este trabajo. Nos ayudó la tecnología, porque a través de la tecnología el ser humano puede hacer estudios más baratos, más costo eficientes, utilizando información satelital, información que ya viene, ya ha construido CIREN durante toda su trayectoria. Y es por eso que de repente las cifras no coinciden de repente con cuánto costó, porque hay mucho costo hundido en el sentido de la información que proviene desde CIREN. Y aquí cuando ya nos vamos a meter en la clase ya más de recursos naturales, cuando nosotros establecemos esta ecuación que se ocupa en gran parte del mundo, que es la ecuación universal de pérdida de suelo, la RUSLE en todas sus modalidades, USLE, MUSLE, pero en este caso la RUSLE, vinculamos básicamente 5 factores que están en la naturaleza, que son la lluvia, que es la que erosiona al caer, que es el factor de cobertura de la vegetación, que es la topografía, que es la erodabilidad del suelo, es como intrínsecamente puede el suelo recepcionar esta lluvia y no erosionarse, y las prácticas de manejo del suelo. Cada una de estas variables utilizó información proveniente y levantada por CIREN. Por ejemplo, nosotros tenemos un inventario que desde el año 2017 en adelante hemos podido hacer inversiones del orden del 1,8 millones de dólares en temas de información. Y a partir de eso nosotros pudimos integrar esta información con el conocimiento científico, y no solamente la disciplina agronómica y forestal son los que ahora están abordando esto, sino que se han abierto a otras disciplinas como las geográficas, como las informáticas, porque ahora todo lo queremos al instante, queremos un cálculo al instante, con información al instante, con la imagen satelital del instante. Y en ese desafío es lo que se involucró el CIREN y el ODEPA. Y a través de una codificación en código abierto, o sea, no licenciada, no tenemos que sacar dinero en nuestro bolsillo, podemos nosotros obtener ese indicador geográficamente utilizando estos insumos. Y en la, si me puede, la anterior, nosotros en este programa informático metemos cada una de esta información geográfica de todo el país, de las variables que yo les comenté, y a un clic, esperamos un momento porque esto no es instantáneo, podemos tener ese mapa, esa cobertura de información que es la que necesita ODEPA para poder entregar y tabular la información y saber cuáles son las regiones, lo que usted pregunta, aquellos suelos que pueden ser sostenibles, dónde vamos a colocar nosotros el dinero para poder proteger. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos un gráfico. Preguntarle, esta fórmula es una fórmula establecida a nivel mundial. A nivel mundial. Ya. O sea, en el fondo, esto es una maravilla, porque es gratuito, además, el sistema, hoy día. Hoy día, Ya. o sea, lo que se construyó en la herramienta. Pero si no tuviéramos información, no tendríamos nada que calcular, digamos. A ver, a mí me interesa, está bien interesante. A ver, si yo voy al programa, hago un clic en Larmahue, Pichidegua. Sí, hago un clic en Larmahue, Pichidegua. Yo sé qué es lo que pasa ahí en términos del suelo que está, o sea, yo puedo recorrer el país por localidad. Y por predio, y por predio también. Tiene que prender el micrófono. A ver, pero a ver, identifíquese para saber con quién estamos hablando. Sí, soy Noelia Tastet, la gerente de investigación y desarrollo de CIREN. Ya. Como explicaba el doctor Juan Pablo, este programa lo pudimos realizar en base a información previa disponible, Ya. que de los distintos estudios desde los años 60 que tiene CIREN. Esto quiere decir que la información en algunas regiones tiene mayor precisión que en otras y está con mayor resolución que en otras, así como también cuando nos queremos ir a lo local,
Hay en algunas que vamos a tener mayor precisión y confiabilidad estadística y en otras no tanto. Ya. Pero ese es un indicador de pérdida que hoy día podríamos hablar que nos permite generar una información a nivel regional. Pero cuando ya queremos hacer el doble clic a la comuna o el predio específico, hay que tener ciertos cuidados. Pero a nivel general está. Pero cuando uno habla a nivel de general, ¿qué alcance tengo? ¿Provincial, regional? ¿Qué alcance tengo para tener grados de certeza, digamos? ¿Ah? Hasta el nivel... Perdón, me estoy acostumbrando. En este caso, senadora, por el nivel de la agregación de la información, que estamos ocupando aquí esa información Lancet, escala 50.000. Que eso nos decía Biblioteca, que preguntáramos la escala. Sí, no, es que para allá voy. Con esa agregación en la que está construida la información, nosotros podemos llegar hasta una información distrital. O sea, pasamos de región, provincia, comuna, e incluso porque cuando lo hicimos el 2010, solamente llegamos hasta la comuna. Pero ya sabemos que dentro de la comuna es heterogénea. Sabemos que nuestras comunas son heterogéneas. Providencia es heterogéneo. Sabemos que también hay pobreza en Providencia. Entonces, a esta desagregación, nosotros llegamos hasta el nivel distrital. Ahora, claro, nos ofrece una oportunidad para el futuro. Queremos ver más y mejor. Ya, entonces tenemos que pasar a otro tipo de sensores, ocupar una imagen de mayor resolución, o sea, colocar el estudio en HD, como le llamamos nosotros. Y ahí nosotros podríamos decir, ¿sabe qué? Nos vamos a entregar la información en nivel predial. Ahí, senadora, para complementar, es importante establecer que también parte de la información que tenemos ha sido compartida con distintos insumos y proyectos. Y, por ejemplo, la región metropolitana está actualizada a una escala de modelos digitales de elevación de terreno de 1 metro y imágenes satelitales de 30 centímetros. Pero eso fue posible hacer por un proyecto aparte que se hizo con la región metropolitana y que utilizamos los insumos para este proyecto. Pero ese nivel no está. O también en la región de Valparaíso, que para el estudio se hizo a 1,5 metros, porque los Landsat estamos hablando de 30, 50 metros. ¿No hay una uniformidad a nivel de escala? No. Porque en el fondo todo se ha hecho como se ha podido controlar las proyectos. Financiamiento mayoritariamente público, Ministerio de Agricultura y Gobierno Regional. Gobierno regional. Pero si nosotros tuviéramos que homogenizar, ¿no? Porque la idea es no el que coloque más plata voy a tener más información. Pero si uno tuviera que homogenizar un poco la discusión que estamos teniendo de suelo, ¿no? Uno deberíamos tener esta escala o este estudio, serían alrededor de 1.000 millones, 800 millones para tener una escala ¿sí? Y además, a mí lo que me interesaría es la información que ustedes tienen, no hacer el clic de lo que hay, sino de lo que hubo. De lo que hubo, porque no, pero ellos tienen la información. Si, el problema es cómo la incorporas, ¿no? Porque uno dice cuánto hemos perdido, a la velocidad que hemos perdido y por qué lo hemos perdido. ¿Y por qué lo hemos perdido? Entonces yo creo que eso sería muy interesante de poder revisar también. Si me permite, Presidenta, y Juan Pablo me complementará, al ser Siren un instituto tecnológico público, tiene tres vías de financiamiento. Una la que entrega el Ministerio de Agricultura, el otro que tiene que ver con la postulación a diferentes proyectos y una también que es de venta, por lo general al mundo privado. Nosotros postulamos un proyecto hace algunos años atrás con Corfo, que nos permitió hacer un bien público. Y el bien público que realizamos para Corfo se llama un inventario de erosión de los suelos de Chile, que es información complementaria al trabajo que estamos realizando. Esta plataforma, que ustedes la tienen ahí en la pantalla, inventarioerosión.siren.cl, permite ir efectivamente al detalle del nivel de erosión de los suelos de nuestro país. Así es. Por lo tanto, toda la información que nosotros tenemos es complementaria. Y tomando la pregunta que usted hace, ¿cómo es posible que juntemos todo eso? Esa es la función que hacemos hace un montón de años desde Siren. Vamos completando la información, actualizando la información y además Siren tiene una parte que es vanguardista, donde utiliza mucha tecnología y generamos plataformas de uso y de acceso público. Recordemos que Siren administra el IDE Minagri, que son la plataforma de infraestructura de datos espaciales del Ministerio, donde todos los ciudadanos pueden
mirar información, visualizar información de las diferentes situaciones del país. Pero a través del inventario de erosión de los suelos podemos llegar a mayor cantidad de información. Pero, Juan Pablo, por favor, si me lo permite, Presidenta. Hay una cosa que pasó de largo que no es menor. Sí. Sí. Pero mire, a mí una pregunta. Pero no, es que saltan todas las preguntas. Perdieron usted porque a nosotros esto nos gusta y Sí. nos interesa mucho. Por eso le digo, nos este interesa es muy mucho. bueno que Mira, está acá. Aquí está lo ¿qué que ella pregunta. ¿Qué es lo que pasa con el programa de recuperación de suelo? Nosotros podemos de alguna, porque lo que ocurre con ese programa, ¿no? Es que es a la demanda, ¿no? O sea, no es lo que al Estado le interesa, sino es lo que el agricultor demanda en base a proyectos. Entonces nosotros deberíamos tener una mirada también distinta de cómo hacemos ese mix entre recuperación del suelo y no sé si usted lo tiene cuantificado. Lo que le interesa al agricultor, ¿no es cierto?, o la agricultora y lo que nos interesa como Estado realizar. Y si tienen esa medición, o sea, cuando a mí me dicen este programa es un programa que tiene consecuencias positivas o no las tiene. ¿Quién está midiendo? Si ustedes están midiendo no en lo que están estudiando. La directora. Gracias, Presidenta. No, quisiera comentar solo que efectivamente en el CIRS no tenemos esa posibilidad de encauzar la demanda, pero en el CIGE sí hemos incorporado elementos que tienen que ver con modelar los incentivos. Y esta información que nos entrega acá el CIREN justamente también apunta en esa línea, en que nosotros podamos ir modelando los incentivos para atender aquellas zonas donde el incentivo tiene un mayor efecto. No necesariamente donde los terrenos están más degradados o donde existe una pérdida de suelo mayor, sino que aquellas donde el proceso de revertir esto es más factible. Y ahí quisiera que el CIREN pudiera comentar como la utilización específica de esta herramienta en eso. En este sentido, lo que estamos en presencia ahora es una radiografía. Esto suelo está muy fue bueno. doctor, ¿ya? Y nos muestra, con las cifras que hemos mostrado, que en ciertos lugares del país el suelo tiene una enfermedad. Entonces, estos programas que vienen a establecer recuperación, mitigación, es una forma de subsidiar aquellos suelos que están degradados, como tener un FONASA, un ISAPRE, Claro. para que puedan si no va a ser imposible que cada productor pueda recuperar estos suelos. Ahora, lo que resume esta tabla, para no entrar en detalles comunales ni regionales, ni quién es mejor ni peor, lo que resumen es que tenemos al menos 1,5 millones de hectáreas, lo que estaba preguntando usted, 1,5 millones de hectáreas en Chile que tiene tasas superiores a 10 toneladas hectáreas año de pérdida. ¿Dónde está? Es lo que nosotros con estos programas nosotros podemos visualizar y podemos hacerle, como dijo la directora, el zoom e identificar localmente dónde están cada uno de esas zonas. Y ahí es donde puede entrar el tomador de decisiones y poder planificar el instrumento, el programa de recuperación de suelo. Es por eso que es importante, a pesar de las brechas que nosotros tenemos de información, porque pareciera que tuviéramos todo, igual tenemos poca información tenemos solamente cubiertos 18 millones de hectáreas de un país que tiene 75 millones de hectáreas y una gran cantidad de suelo silvagropecuario. ¿Podría explicar la Araucanía y O'Higgins, los datos que tiene, ¿Sí? por favor, para entender bien la comparación? Estamos las dos. Desde el 2010 entendemos que O'Higgins está en la tercera de las regiones más degradadas de Chile. En la línea, en el color más rojo, por decirlo, es lo que se considera degradación del suelo, ya sea por tipo natural, geológica, antrópica. Eso es lo que refleja esa columna, ¿ya? Cuando nosotros tenemos el naranjo, ¿ya?, estamos identificando toda aquella superficie potencial de pérdida. Pero la roja es irrecuperable. No. Eso solamente es el estado degradativo. Es como está ahora, como dijo la directora. Si tiene degradación leve, moderada, severa. Y eso es lo que identificó el estudio del año 2010. Lo que nos abocamos ahora con ODEPA es saber
pero ¿cuánto se está perdiendo? Que, o sea, ya sé que es severo o moderado, pero quiero saber cuánto se pierde, cuántas toneladas, porque en eso se mide un poco lo que yo después voy a enmendar en fertilizante. Quiero saber un valor cuantitativo, no solamente cualitativo, saber, hoy estoy mal o estoy enfermo, no, yo quiero saber cuánto es lo que se pierde. Y ahí está lo que nos pidió DEPA, saber ese indicador actual y potencial. El potencial es lo que puede seguir, lo que va a echar al mismo sistema anterior si es que no se hace nada. Si es Sí, que no se hace nada. exactamente. Potencial es cuando yo tengo una ladera cubierta por una vegetación, ya sea agrícola, forestal, y viene un incendio y eso me lo desastra y viene el temporal que nos están avisando para este fin de semana o esta semana. ¿Qué pasa con el suelo ahí? No estoy cubierto, no estoy protegido por nada. Ahí va a ocurrir una tasa máxima, ahí se va. Pero actualmente, sin incendio, es lo que yo le digo, no sabe que actualmente la pérdida es de 5, puede perder 5 toneladas de hectáreas si sigue haciéndose ese trabajo con las prácticas agrícolas que tiene haciendo. Pero si me viene un incendio, eso va a aumentar. Exactamente. Pero yo le pediría a la presidenta, bueno, la exposición de ustedes yo la había visto a fines del año pasado, pero la verdad es que siempre es muy cautivante escuchar, porque aquí está todo. Ahora, hay varias cosas que yo insistí cuando estábamos viendo presidenta, la ley de suelos degradados, que quizá era un poco ambicioso, pero era generar digamos, un factor que permitiera darle mayor puntaje justamente a las zonas donde están estas situaciones. No tuve acogida, pero lo planteamos. lo planteamos, porque aquí hay un indicador duro, o sea, esto no es. Y lo otro es incendio. Cultivos, digamos, de cereales, en zonas, digamos, donde hay ciertas quebradas, etcétera, etcétera. Lo más probable que en el caso de la Araucanía, estoy haciendo un supuesto, que aquí se dan las condiciones de esto principalmente en Malleco, suelos rojos arcillosos, incendios repetitivos, cultivos donde no hay que cultivar, donde ya uno ve que no hay suelo definitivamente. Y lo peor de todo es que no, como es propiedad privada, es muy complejo porque no es fácil intervenir. Primero tiene un alto costo y segundo no es fácil porque tiene que ver con decisiones personales finalmente de la propiedad. Y por otro lado, yo voy a decir una locura, pero es real, porque me pasa mucho ver que hay suelos que están botados, ¿cierto? Porque no hay recursos, porque ya el suelo está absolutamente degradado desde el punto de vista nutricional, no hay materia orgánica, pero aparece la famosa pica-pica. Entonces a mí me pasa algo muy loco porque pagamos hace años atrás para sacar el ULEX europeos y cultivar, pero en estricto rigor, esa especie que uno podría decir que es una maleza, no sé qué, es una especie extraordinaria desde el punto de vista de la recuperación del suelo. Capta nitrógeno, mejora la composición del suelo, es casi una cicatriz en medio de la herida que hemos provocado por mal manejo, por deforestación y un montón de otras cosas. Porque en mi región sí llueve en promedio entre 800 y 1000 milímetros de agua, o sea, también hay una erosión producto de terrenos que están deforestados, que están pelados, como se dice en el campo, y que, cierto, por la lluvia van perdiendo aún más materia orgánica. Entonces, yo siempre, y voy a lo siguiente, además de la reflexión, es decir, ¿cuánto hemos enseñado? Y aquí voy a un tema más profundo que no tiene que ver con la ley del suelo. ¿Cuánto de esto se está instalando en el conocimiento de los niños y jóvenes de este país? Porque de lo contrario, si no hay conocimiento de estos temas, que son prácticamente la sustentabilidad del futuro, en términos agrícolas y un montón de otras cosas, estamos entre nosotras, aquí las dos solas, más encima, haciendo patria con un tema que es muy relevante. Hay ya se instaló el tema del agua, hay conciencia, pero de esto no hay ninguna. Sí, espero que seamos. Perdón. Sí, presidenta, antes de que puedas terminar, solamente sumándome a esta reflexión, comentarle algunas buenas noticias. Siren firmó un acuerdo con la biblioteca del Congreso para poder linkear cierta información y así poder tener, estamos trabajando en hacerlo lo más accesible posible. Y segundo punto,
Siren tiene una cantidad de trabajadores de un gran profesionalismo, que vienen trabajando hace más de 60 años las temáticas de suelo y otras. Y es por esa razón que cuando nuestro ministro pensó en la generación de una nueva institucionalidad, se pensó ¿por qué no mejor fortalecer lo que existe? Y en ese sentido, Siren tiene una capacidad importantísima de información, de recopilación de datos y manejo de datos tecnológicos, que por eso creemos que más vale fortalecer una institución como Siren, que tiene una trayectoria tan amplia. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por el trabajo que han hecho y todo, y después retarlos. ¿Por qué lo vas a retar? Los voy a retar. Porque mire, la información es tan importante la que tienen. Está sistematizado y todo. Y yo creo que uno ve al Ministerio de Agricultura en CONAF, en el SA y en el INDAP. ¿No es cierto? Eso es. Pero las otras instituciones son muy importantes, y el trabajo que han hecho ustedes, nosotros pensábamos con la senadora Aravena ir una mañana a verlas, y chequear bien toda la información que tienen, y esto, claro, y verlo, y estar ahí, y ver en detalle lo que realizan. Pero esto hay que decirlo. Hay que decirlo, porque si no, a nosotros nos faltan herramientas para tomar decisiones, como al Ministerio también. Entonces, creo que, y retarlo en ese sentido, o sea, si ustedes tienen algo que decir, envíen una carta a la Comisión de Agricultura y decir, mira, ¿sabes qué? Queremos exponer esto. O sea, en la ley de suelo queremos exponer esto. En la ley de lo que estamos haciendo, el programa de recuperación de suelo, queremos exponer esto. O sea, creo que es muy importante que ustedes digan, ustedes tienen que exponer en la Comisión de Agricultura en la Cámara. Y aquí permanentemente también. Creo que ustedes hacen un gran trabajo que no se ve, y por lo tanto cuando peleamos presupuesto nadie los ve, y también porque la información que tienen es necesaria para tomar decisiones. Entonces yo les pido, directora, a su equipo, sí, yo creo que hay que cagarear más, y si no, el contacto directo con nosotros, que vamos a estar en la Comisión de Agricultura durante este periodo, pero para nosotros es muy importante la información que ustedes tienen, así que vamos a planificar una reunión. Felices de recibir a la Comisión Siren. Sí. Senadora. Volviendo ya al proyecto, estaba revisándolo, hay 23 definiciones iniciales en el proyecto que se ingresó, y solo quedaron 8. Yo le agradezco a la directora de ODEPA, que sé que tiene siempre muy buena voluntad, pero yo creo que hay que revisar todas las definiciones de nuevo, porque uno entendería que una ley marco es una ley que debiera de una u otra manera abarcar todas las líneas que implica. Esto porque en el fondo es una ley que permite ordenar un poco la casa y bajo ella todo lo que venga, incluido el instituto o la unidad en Siren, etcétera, etcétera. Y todo lo que nosotros queremos dejar instalado ahí, que ojalá, y yo ya lo conversé con nuestro gobernador de la Araucanía, la posibilidad de que ellos puedan financiar estos estudios, que para los gobiernos regionales, la verdad, no es significativo en torno a lo que puede cambiar la historia, digamos, de estos temas. Entonces, yo le pediría, Presidenta, que este tema no lo dejemos pasar, porque no puede ser que, o sea, 23 definiciones y 8, yo ya no quiero entrar en el detalle, ya los revisé, pero hay que ver si es que hay alguno que es indispensable, vuelva a su origen. Bueno, agradecer la apertura del Ministerio en relación al artículo primero y a los conceptos, porque fueron las dos cosas que usted mostró disponibilidad para poder ayudar, perfeccionar y tomar en cuenta del proyecto original, ¿no? Así que muchísimas gracias a Siren, a todos los profesionales, a ODEPA, al Ministerio, ¿ya? Al Ministerio. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.